¿Qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Continuando con el desarrollo del tema que lleva por nombre los delitos fiscales, vamos a analizar el día de hoy lo relativo a la cuantificación de los daños y perjuicios para efecto de la libertad provisional dentro de un procedimiento de sistema tradicional, o bien para el dictado de una medida cautelar ya dentro de un procedimiento de corte acusatorio y oral. En este sentido, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 92, fracción tercera, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, en aquellos delitos fiscales donde sea necesaria la querella o la declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sean cuantificables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar la cuantificación correspondiente al formular su declaratoria de perjuicio o su querella, y dicha cuantificación solamente surtirá efectos dentro del procedimiento penal. Ahora bien, para concederse la libertad provisional dentro de un procedimiento de corte tradicional, excepto en aquellos casos que se trate de delitos graves previstos por el Código Fiscal de la Federación y conforme a las reglas del ahora abrogado Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 194, el monto de la caución que fije la autoridad judicial deberá comprender la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo desde luego la actualización y recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos antes precisados no sustituye de ninguna manera la garantía del interés fiscal. Ahora bien, tratándose de procedimientos penales de corte acusatorio y oral, al resolverse sobre la imposición de providencias precautorias, es decir, aquellas medidas que dicta el juez a efecto de garantizar la reparación del daño, el juez de control deberá tomar como base para la cuantificación antes mencionada, adicionando la actualización y recargos que en su caso hubiese determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se ordene la providencia precautoria. En estos casos, si el imputado no cuenta con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, entonces el juez de control deberá fijar como medida cautelar una garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. Si el imputado que se le impuso dicha medida cautelar exhibe en este caso la garantía económica, pero sea citado para comparecer ante el juez y no acuda sin causa justificada, se deberá requerir entonces al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a 8 días, advertido tanto el garante como el imputado que si no comparecieren sin causa justificada, la garantía será efectiva en este caso a favor del fisco federal. Ahora bien, por otro lado, no debemos olvidar que a partir de las reformas que sufrió el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la publicación que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, se incluyeron dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a los siguientes delitos fiscales: el relativo al contrabando y su equiparable, que se encuentran previstos por los artículos 102 y 105 fracciones 1 y 4, cuando estén sancionados conforme a las fracciones segunda o tercera, párrafo segundo del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, y siempre y cuando se trate de delitos calificados. Asimismo, cuando se trate de la defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del dispositivo legal en comento, y siempre y cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y exclusivamente también cuando se trate de delitos calificados.
y lo relativo a la expedición, venta, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados que se encuentran previstos por el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, y exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen 3 veces lo establecido por la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior implica entonces que en el caso de los delitos fiscales que se encuentren contemplados dentro del catálogo que prevé el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado no podrá gozar del beneficio de llevar su proceso en libertad, sino que por el contrario se le deberá imponer de manera oficiosa como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que este deberá ser internado entonces o privado de su libertad en un centro de reinserción social hasta en tanto no se resuelva en definitiva sobre su inocencia o culpabilidad en el delito que se le atribuye. Ahora bien, hay que recordar que en virtud de la reforma antes mencionada, también se modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo segundo, donde se modifica la fracción octava y se adicionan una fracción octava bis y octava ter, donde se contemplan los delitos antes mencionados como parte de la delincuencia organizada, desde luego siempre y cuando se acredite que dentro de ellos participan 3 o más personas que se hayan organizado para realizar de manera permanente o reiterada las conductas que por sí unidas con otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos previstos precisamente por el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y donde se encuentran precisamente el contrabando y su equiparable previstos en el artículo 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, aunque el mismo ya se encontraba incluido, pero se ampliaron las hipótesis para vincularlo con el crimen organizado, pues hasta antes de la reforma solo se contemplaban como hipótesis relacionadas con la delincuencia organizada a las previstas en las fracciones 2 o 3 del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se incluye a la defraudación fiscal prevista en el artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal previstos en el artículo 109, fracciones 1 y 4, ambos del Código Fiscal de la Federación, y exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 108 del dispositivo legal en comento, así como las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación relativos a la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y se supere 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Desde luego, los delitos antes mencionados que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada deberán ser investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues así se desprende de lo que dispone dicho dispositivo en forma expresa en su último párrafo. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video, y en uno subsecuente estaríamos analizando diversos temas como es lo relativo a la condena, a la reparación del daño en los delitos fiscales, lo concerniente a la preclusión para el derecho a formular la querella, declaratoria de perjuicio o la declaratoria de contrabando, y lo concerniente a la sustitución y conmutación de las penas. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.